quienes tienen la amabilidad de llegar hasta acá, hasta el estudio, nos cuentan de los libros que leen, de su relación con la lectura. Y hoy vamos a hablar con Leonardo Barrera, de profesión librero, ¿no? Él trabaja en librería La Barca, pero además es un gran lector y nos contabas que tenías un perfil que se llama en Instagram, que se llama Yo Lector. Yo librero. Yo Librero, perdón. Y bueno, bienvenido acá a Bitácora, que en todo caso también, viste, las bitácoras se escriben, o sea que tiene sentido. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien. Bien. La cuestión son los libros. Más allá de la pila de libros que trajiste, de los cuales vas a hablar ahora en un ratito, te pregunto, ¿cómo comenzó tu relación con la lectura? La pregunta la hacemos muy amplia. ¿Cuál fue el primer libro que sacaste de la biblioteca? ¿El primer libro que te compraste con tu primer sueldo? ¿El primer libro que le pediste a alguien que te lo regale para tu cumpleaños? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo empieza tu relación con los libros? Con los libros empieza con mi madre, que tenía esas enciclopedias gigantes con los cuentos clásicos y me leía las versiones originales de La Sirenita. Entonces mi Sirenita es la que no tiene piernas, la que muere. Son todos los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, en sus versiones que no eran tan para chicos. En sus versiones originales. Sí, empezó ahí. Y después en la casa de mi vieja siempre hubo libros y ella hacía mucho el tema del trueque. Claro. Entonces, había gente que iba a buscar libros, se llevaba 2 o 3, le dejaba uno, después íbamos a la bolsa del libro, que ahora es Libros Bariloche acá, que también hacía el canje, y yo la acompañaba siempre y cada tanto me quedaba con alguno. ¿Y cuál te acordás que decís que decís que por motus propio fuiste y te quedaste con ese? El Pastorcillo, que era de la biblioteca de Anteojito, esas bibliotecas chiquititas. Sí, sí. Ese fue el primer librito que lo agarré y lo leí solo, que recuerdo. Y te sentiste completamente chocho. Sí, era una cosa de leerlo todo el tiempo. Era ver los Power Rangers y leer el Pastorcillo. Pero sí, ese fue. ¿Y después seguiste? Sí, después seguí, hubo un tiempo en el que no leí tanto, hasta que en los 13 años, primer año de la secundaria, por distintas razones me internaban muchas veces por año, y una amiga me llevó un libro, lo tengo acá, se llama Luces del Norte, y me fascinó, pero quedé completamente enganchado con ese libro, y ahí empecé como obsesivamente a leer, sí. Sí. O sea, sos un hombre de lectura diaria. Sí, todo el tiempo. ¿Sos anárquico? ¿Tenés métodos? ¿Tenés géneros? ¿Cómo haces para organizarte? No, es un caos completo. Hubo una época en la que leía caminando, trabajaba como distribuidor de Claro, no manejo, así que hacía todo a pata, y mientras caminaba leía, en el colectivo parado leía, todo el tiempo estaba leyendo. Géneros, no, me gusta leer de todo, sobre todo por el trabajo en la librería, trato de leer un poco de todo, salvo cosas muy puntuales como autoayuda que me supera, no puedo entrar ahí, pero en general trato de leer un poco de todo. ¿Y libro que empezás lo terminás o no necesariamente? Ahora no tanto, antes me obligaba a terminarlos. Era una cosa que no podía dejarlos. Capaz que pasaban 2 años y yo lo dejaba en la página 140 y lo retomaba y lo terminaba. Claro, pero eran y ahora, digamos, esa obligación para que vos mismo un poco más desapareció, digamos, o se minimizó por lo menos. Sí, es que ya hay tanto para leer que no me da el tiempo y hay cosas que las tengo que saltar porque no son para mí. No espero ya. No, pero incluso dentro de lo que a uno le gusta, aún así hay mucho para leer todo el tiempo. Sí. Y lo que nos va a quedar también, que esa es otra preocupación que tengo. ¿Te preocupa eso? Sí, las cosas que me o voy a perder. O sea, lo que te preocupa es todo aquello que no vas a leer. Sí. Hay un momento, bueno, ahora, porque mencionabas que en algún momento leías caminando y demás, pero ¿tenés algún momento especial que vos decís, bueno, dentro del desorden, no sé, a la noche antes de dormir leo o...? Trato de hacerlo antes de dormir, leer, pero es todo el día. A veces me levanto temprano y leo un poco, salgo, si estoy en el colectivo leo, en el trabajo muchas veces estoy leyendo y me olvido que estoy en el trabajo y me quedo leyendo. Somos 2, así que a veces... O sea, lo bueno es que no leen los 2 al mismo tiempo. No, nos vamos turnando. Me acuerdo de mis épocas de librero, fui librero muchos años también, sentía como una especie de compulsión a recibir los paquetes de libros. Sí. Los abría casi desesperadamente. ¿Te pasa lo mismo? Sí. Hay un libro muy lindo de Malumián, que es un editor, que es eso, es como la esperanza de abrir una caja, ver qué está adentro, qué llevó, y a mí me vuelve loco. O sea, desde que empecé a trabajar en La Barca, el encargado de abrir las cajas soy yo. O sea, todo el mundo asumí esa responsabilidad. Todo el mundo sabe que esa tarea es tuya. Sí, me encanta. ¿Y qué pasa cuando
Yo tuve un amigo que a veces lo mandábamos a hacer el asado, o le gustaba hacer asados, y viste que siempre se encienden con un poquito de papel primero, y el tipo encontraba algo para leer en un aviso. Digo, no, pará, no tenés que leer, tenés que hacer fuego. ¿Qué pasa con el libro que te gusta? Abrís la caja de Riverside, Sí. y aparece el último libro de Anagrama, ¿qué haces? Tengo un problema ahí, pero no, me lo separo, me lo guardo, o sea, los ojeo. Lo primero que hago es ver de qué trata. Igual todo el tiempo estoy también con las páginas de las editoriales, entonces voy investigando a ver qué es lo que va a llegar, qué es lo que sale, si lo que salió en España llega acá, si lo que salió en México va a venir por alguna editorial. Eso lo seguís. Sí, todo el tiempo. Entonces más o menos sé por dónde vienen las novedades. Pero así llegan, los veo, los separo. Y bueno, a ver, empecemos. Trajiste 1, 2, 3, 4, trajiste 10 libros. Tenía separados 20. Empezá por el que quieras. Empezá por el que te regalaron cuando estabas internado. Luces del Norte. Sí, y contanos qué te pasó con ese libro, mostralo, hay una camarita por ahí. Este es de Philip Pullman, es una trilogía. Lo que me pasó fue que llegó en una época que no tenía muchas cosas para hacer y había leído Harry Potter y Harry Potter no me gustó. Me pareció entretenido todo, pero había algo que no me terminaba de cerrar. Yo empecé por el 3. Y cuando llegó este libro lo empecé a leer y me daba la sensación de que el autor estaba escribiendo un tipo de literatura infantil, juvenil, pero en ningún momento estaba pensando que estaba por encima del lector. Como que me estaba tratando de un igual. Entonces no me repetía las cosas, no era redundante con las descripciones. Era como No te subestimaba el tipo. para nada. Claro. Y me encantó eso. Llegó me pasó esta chica el segundo y el tercero en Argentina no se había editado. Así que estuve 6 años esperando a que lo sacaran hasta que... O sea que además de buen lector, paciente. Tengo paciencia, sí. Sí. Bueno, este es un libro que leo cada 2 años, los leo de vuelta. Porque me encanta lo que hace. Pero ¿por qué te pasa eso? Digo, contanos un poco la trama, ¿qué es lo que te... Es un, Digamos, a lo mejor es un libro que... es un libro de fantasía, es un mundo... ¿Es un libro de personajes? Sí. Es un libro de... A ver, es medio raro, porque es un mundo en el que las personas tienen como una manifestación física del alma, que se llaman daimonions, y está pasando algo en ese mundo con la religión, que se están armando grupos tratando de conectar ese mundo con otros. Y cuando lo conectan con un mundo que es el nuestro, que ahí empiezan a pasar otras cosas, empiezan a aparecer más personajes. Es muy interesante el planteo que hace para un pibe. Yo siempre fui a escuela católica, que empiezan a mostrarte otra cara de la religión, a criticarla. Como en ese momento a mí me sorprendió. Yo la literatura la entiendo como una forma de ver el mundo, y hay cosas que no estaba viendo, que este autor de golpe me está diciendo, che, fíjate que... ¿Sos un lector de literatura o sos un lector de ensayos, de textos de filosofía o de libros de historia? Me gusta todo. De historia soy de leer menos, leo mucho sobre historia de la edición, porque es un campo que me fascina. De la edición de la libros. edición de libros, sí. De la historia del libro, historia de la lectura. Es como que me gusta mucho. Tengo momentos en los que leo mucho ensayo, pero sobre todo ficción. Voy me echando, igual estoy leyendo 4 o 5 libros al mismo tiempo. He visto por ahí en esa pila un protagonista de la columna que hicimos ayer. Tiene un libro del gran Raymond Chandler, que es El sueño eterno, cuya película también es memorable, la película de John Huston. Bueno, contanos, ¿por qué seguís, por qué te gusta Chandler, por qué te gusta Philip Marlowe, qué te atrapa del personaje del autor, que es como una especie de simbiosis perfecta? Es como el arquetipo del detective de policía de la novela negra. Sí. Me gusta porque toda mi carrera de letras la hice en torno al policial. De alguna forma me fue llevando y terminé haciendo toda mi carrera con eso. Y me parece que es el escritor de literatura policial, pero de literatura en general también. Me parece que lo que él hace es completamente maravilloso. Es un tipo que si empezás a investigar un poco más allá de sus novelas, en sus cuentos, ya está todo lo que va a hacer después. Y el tipo como que se fagocita a sí mismo, agarra 2 o 3 cuentos de los que publicó 5 años atrás y los convierte en El sueño eterno, o lo convierte en La dama del lago. Y esos procedimientos... Sí, y esos procedimientos me fascinan, y de vuelta, no es solo policial, está hablando de otras cosas. Sí, claro. Usa a Marlowe como excusa, como excusa para decir otra cosa. Al género lo está usando como excusa, sí. Y me parece que de esa camada de autores de los 30, norteamericanos... estadounidense es el que... ¿Te gusta más Chandler que Sam Spade, por ejemplo? Sí. De hecho, Sam Spade me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo Hammett en general. Me parece que es mejor editor que escritor. Bueno, a Hammett le debemos Chandler, claro, de alguna forma, pero no me termina de cerrar. Entre Hammett y Chandler, y entre Marlowe y Sam Spade, Marlowe. Marlowe, toda la vida. Es un personaje súper complejo,
entretenidísimo, y que no se volvió a hacer. No hay, es un arquetipo, pero no se volvió a repetir. Hay características en algunos otros personajes, pero no hay un personaje tan completo y tan complejo como él. ¿Y qué otros autores de literatura policial te gustan? Jim Thompson me fascina, me parece que le da una vuelta. Y después los clásicos, me gusta mucho, no sé cómo se dirá, Gastón Leroux. Gastón Leroux, sí. Me gusta mucho, sobre todo el Cuarto Amarillo, el misterio del Cuarto Amarillo. Me gustan los cuentos de Poe, como iniciador. La carta robada es perfecta. La carta robada es un cuentazo. Sí. Y tiene muy pocos elementos, o sea, me parece como nacimiento del género, esos cuentitos de los crímenes de la calle Morgue me parecen como fundamentales. ¿Y ha sido por los arrabales del amigo Camilleri y Montalbano? Sí, Camilleri leí poco, leí La forma del agua, me gustó, pero ya después todos los que son de los 90 en adelante me parecen muy parecidos. Mankell tiene muchos elementos también de Camilleri de Mankell. Los nórdicos no me terminan de cerrar. Parece que siempre están contando las mismas cosas, los mismos traumas que tienen ellos. O sea, de alguna manera te gusta, seguís siendo un devoto lector de clásicos de la novela de detectives. Sí, es casi ser un lector de Piglia, porque Piglia fue el que los puso un poco en el centro. De hecho, mi tesina de licenciatura está enfocada al policial. Yo tomo el policial argentino contemporáneo, pero hago todo un recorrido por la historia del género. Y esto es la parte que más me interesa. ¿Y del argentino contemporáneo, por ejemplo, qué agarraste? ¿Manual de perdedores, por ejemplo? No, agarré 3 autores porque lo relaciono con la dictadura, con las formas en que la dictadura aparece en el género. Y tomo Betibú de Claudia Piñeiro, Subsuelo de Marcelo Luján y Que de lejos parecen moscas de Quique Ferrari. Me parece que hacen 3 movimientos distintos dentro del género para hablar de la dictadura. Bien. Y sigamos con tu pila de libros. Bueno. Pero me agrada mucho, primero la coincidencia que ayer la columna fue sobre Chandler y sobre Marlowe. Nos detuvimos un rato largo en ¿cómo se llama? En El Largo Adiós. Y hoy aparezcas con un libro, aparte creo que es de Alianza Editorial, si no me equivoco. Este es los de bolsillo. Sí. ¿Y qué más tenés ahí? Porque tenés de todo. Yendo al policial, de vuelta, un policial medio raro. Se llama La ciudad y la ciudad, de China Miéville. Es un autor inglés, es un historiador marxista, él. Y se dedica también a la literatura de ficción. Hace ficción, él estaba como muy metido en lo que se conoce ahora como weird, ficciones weird o ficciones raras. Me gusta más el término weird. Y es un policial distinto porque lo que hace es, entre los elementos que tiene el policial, el detective y la ciudad, hace un juego con la ciudad. Hay como 2 ciudades entroncadas al mismo tiempo, que tienen espacios compartidos y espacios que pertenecen a una u otra. Cada una con sus reglas, cada una con sus policías, y hay un crimen que ocurre en el medio, y es lo que tienen que investigar. Me pareció maravilloso el enfoque que le da. Y la tapa es hermosa también. Sí, es divino el libro. Igual no es la que leí, la que yo leí era una de bolsillo que se desarmaba, pero bueno, lo reeditaron hace poco. Es más policial que de ciencia ficción o de weird, pero me parece que es un muy buen ejemplar. Y supongo yo que el autor es menos conocido que Chandler o que Camilleri o que Mankell. Sí. ¿Esto hago una inferencia? No. Sí, no es un autor muy conocido, está más relacionado al fantástico, es muy de nicho en algunas cosas y no se editó tanto acá. Está editado, la única novela policial que tiene es esta, que de hecho se llama La ciudad y la ciudad, última novela policial o último caso porque es el último caso del detective. O sea, empezó por el final y lo dejó ahí. Me pareció un gesto muy, muy divertido. Pero después son todas novelas de ciencia ficción y fantasía. De hecho, tiene un libro escrito con Keanu Reeves. ¿En serio? Sí. Que aparte, a veces pasamos tema del grupo de Keanu Reeves, porque aparte es un gran músico. Es un tipazo. Sí. Que también está muy bien el libro. Es una aventura más de acción, pero también con un mundo raro, con sus propias reglas. Es súper interesante. A mí me gusta mucho China Miéville y me parece que no es tan conocida. No, te diría que es bastante, por lo que contás, merece la pena ser más conocido. Sí. Sobre todo los cuentos. Hace poco sacaron una antología que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, algo de Weird es una que sacó Lobionte en España. Y tiene un cuento de él que cada vez que lo comparto yo doy unos talleres sobre Weird, sobre cuentos. Y siempre es un cuento que gusta. Es una cosa que me llama mucho la atención, que no sea tan conocida. Hay unas ediciones en Argentina, hay traducciones hechas acá por Marcelo Cohen. Sí. Tiene un librito que se llama El Azogue, que publicó Interzona, que retoma un poco algunos
algunos libros de Borges y algunos cuentos. Y él Marcelo Cohen, me acuerdo de lo que me había gustado el sitio de Kelani. No lo leí. Hace 150 años, mirá qué buen recuerdo. Cohen sí es buenísimo. Y era un traductor increíble. Sí. La verdad que vale mucho la pena. ¿Y cómo sos vos con tus libros? ¿Sos celoso de tus libros? ¿Los prestás? ¿Te ¿Sos cuesta? fetichista del objeto? Claro. Sí, soy demasiado. Pero me mudé en los últimos 6 años 5 o 6 veces y la paso mal cada vez que me mudo y cada vez tengo menos lugar. Entonces hay un sector de la librería que es como el sector Leo, donde están mis libros y ahí están a la venta. Los llevé, pues tuve que empezar a desprender. Presto libros, después me olvido. Pero hay algunos que no. Hay joyas que no. Y te pregunto, Leonardo, 2 preguntas. Sí. Primero, ¿cuáles libros no prestás? Claro, ¿cuáles son las joyas? El Borges de Bioy Casares no lo presta. No, es No. una maestra, sí, es un incunable prácticamente. Ahora lo están reeditando igual. ¿Quién lo va a sacar? Planeta en 2 tomos. A mí me gusta el ladrillo ese Sí, grandote. es hermoso. Aparte es fabuloso porque lo abrís en cualquier momento y seguís leyendo. Sí. Es como para tener en la mesita de luz. Me gusta incluso la tapa. Sí, La ellos tapa es dos. fabulosa, ellos dos como sentados en una escalera. Es ahí. que el libro es hermoso. El libro es Me hermoso. parece que tiene Está esas lleno, dos cosas. está lleno de pequeñas intimidades. Por ejemplo, ¿qué almorzaron? ¿Cuánto tardaron en ir de acá para allá? Me Los encanta. chistes, los poemas que escribían entre ellos en bromas. Hay un montón de cosas hermosas. Bien, esto con respecto a los que no prestás. Sí. Y venía la segunda pregunta, Leonardo. ¿Hay algunos libros que vos prestás que te devuelven? Sí. No, por suerte me los devuelven. Y si no, trabajo en una librería, no me cuesta tanto y me gusta buscar. Eso de buscar Sos libros. de experimentar. Sí. Y buscar me fascina. Y ya que estamos hablando del objeto, el libro digital, ¿te gusta, no te gusta? Medio reacio. ¿Encaraste ese segmento? Sí, pero los leo en el celular, qué sé yo. Este libro, yo tengo un cuaderno donde anoto los libros que quiero. Y en el 2013 anoté El Palacio de los Sueños, quería este libro. Lo tuve en digital, lo leí la mitad y dije, no, voy a esperar. Y Es hace paciente, de verdad. 2 semanas lo conseguí. Ese es de Alianza. Este es de Alianza. Editorial. El Palacio de los Sueños. Un de un editorial escritor. fascinante. Tiene Es un hermoso. catálogo memorable. Sí, que no se consigue todo. Es increíble eso. Te aparecen cada tanto 10, 15 libros en un lugar, 10, 15 en otro y... Y por ejemplo, ¿de qué se trata ese libro que lo empezaste a leer de manera virtual y decidiste esperar hasta tener el objeto? ¿Qué es? ¿Quién es el autor? Contanos un poco. Cadaré es un autor albanés. Merecidamente no le dieron el Nobel nunca. Es una especie de Kafka que hace todas novelas criticando los totalitarismos europeos de la zona de los Balcanes. Y en este en particular es una entidad pública que se mete en los sueños de las personas. Dice qué se puede soñar y qué no. Y hace como un control de eso. Pero tiene toda esta cuestión del lugar, de que el tipo cuando empieza tiene que entrar a las dependencias y no encuentra a nadie lo guía, nadie le dice a dónde tiene que ir. Entonces es como una espera continua. Y dentro de ese lugar donde se analizan los sueños hay una pesadilla. Claro. Me parece increíble. Y ahí estoy leyéndolo de a poco, porque no quiero... No lo querés terminar pronto. No. ¿Y escribís, además de leer? Muy mal, pero sí. Pero lo mostraste ¿Por alguna qué vez, muy porque mal? también a Porque veces a lo uno mejor tiene... es una opinión Claro. tuya. No, pues no me gusta. No, a mí me gusta leer, no me gusta escribir. Está muy bien. Y en O sea, vos pandemia- sos bien, en este aspecto sos absolutamente borgiano. Te jactás de los libros que lees. Sí. Pero no me gusta. Participé en estos mundiales de escritura en pandemia y después armamos un libro con los que participamos. La condición era que si publicábamos todos juntos. Bien. Entonces hay cuentos míos ahí publicados. Ah, bueno. Ah, qué bien. Entonces Pero, escribiste, ¿Cómo ¿no? se Que- llaman los cuentos? ¿Dónde se encuentran? Se llama el libro Trapalandes. Sí. Trapalandes. Trapalandes. Era el nombre que le pusimos al grupo. Sí. Y quedaron, somos 8 personas, hay 4 cuentos de cada uno. Está publicado por Mon. Y se encuentra en Cultura, La Barca, La Sede. Está en la página de la editorial también se puede conseguir. Ah, mira qué bien. Sí, es un lindo proyecto. O sea que digamos, tenés digamos, la capacidad de estar de los dos lados del mostrador. Sí. Sí, es medio incómodo igual cuando hay que recomendar un libro. Y bueno, pero Pero es un riesgo que hay que correr. Sí. Pero a medida que sos amigo o conocido del cliente, la relación librero-cliente es mucho más amena. Sí. Vos podés tenerte la libertad de decir, mira, este no, encara por acá. Sí, o que incluso me digan, esto que me recomendaste no me gustó. Y que me lo traigan y lo cambiamos, no hay drama. Ajá. O sea, con eso sí, eso me encanta. Y, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta recomendar? ¿Te gusta recomendar lo que a vos te gusta o incluso recomendás aquello que crees que le puede gustar al lector y que vos todavía no leíste? Bueno, es una mezcla un poco, porque depende de cada persona. Muchas veces vienen, yo no leo, te dicen, quiero recomendarle a alguien, no sé qué lee.
Bueno, Eso es difícil. claro, decime la edad, alguna película, incluso alguna canción que le guste, no sé, buscamos por ese lado. Hay gente que ya sé más o menos por dónde ir y muchas veces es un intermedio. A mí me gusta mucho el Ulises de Joyce y no lo puedo recomendar. Es difícil. Sí, Es es complicado. difícil y no sé si es para todo el mundo por una cuestión de cómo está escrito, De no cómo porque está sea escrito, complicado ni nada por el estilo. Pero bueno, no lo recomiendo a Joyce todo el tiempo. Y capaz que otros autores sí, Delfín de Vigan no me gusta del todo, pero me parece que es una autora interesante para la gente que está buscando algo para leer y que no la obvie o que no sea súper demandante. Bien, llegaron mensajitos, profe, no sé si tenés, se A ver. se me acabó la batería A del ver. teléfono, al 294-53-206. Hacen mención Dice a los Ángel, libros. dice, Radio 6, dice. Quería hacer una pregunta a Barrera, o sea, a usted. Ángel se llama, por ahí lo conoces, dice. Sí. En el sueño eterno la verdad aparece siempre fragmentada, mediada por versiones interesadas y zonas ciegas. ¿Podría decirse que Chandler anticipa una concepción casi postmoderna de la verdad, donde el detective ya no descubre una realidad objetiva, sino que apenas reconstruye un relato posible? Dice Ángel que de esto evidentemente entiende y me parece que te conoce. Sí, sí, lo conozco. Si es el Ángel que yo creo, sí. Pero el policial es eso un poco, ¿no? La construcción de una verdad, no de todas. Creo que cada vez se fue viendo más a lo largo de la historia del A mí género. lo que más me gusta de la novela negra es que el terreno de, simplificando, de los buenos y los malos desaparece, están todos juntos Sí. en el mismo bote. Mm. Sí, sí, y ya deja de ser el mundo de la deducción. O sea, es el mundo de ir a buscar las cosas cuando se pueda. Me parece que en Chandler sí hay mucho de eso, que por momentos la verdad y la realidad son cosas que van por caminos Claro. separados. Sí. Incluso, como dice el propio Chandler, a veces la verdad no va a parar, no la decide el Tribunal de Justicia, la verdad es la verdad. Claro, sí, por eso lo está haciendo por afuera de la policía, que eso también es un gesto para tener en cuenta. Tenés un libro de Ballard, si no me Sí. ¿Qué tenés de Ballard ahí? El mundo de cristal traje porque, ¿Por qué te gusta Ballard? Hablanos un cachito de Ballard y de por qué te gusta ese libro de Ballard. bueno, Ballard es un autor inglés de la década de los 70, es uno de los autores de esa camada de escritores ingleses que agarran la ciencia ficción y empiezan a jugar con otro tipo de elementos, no con la ciencia ficción dura, no con las naves espaciales, no con el viaje hacia afuera, sino con una cuestión más interna de las personas y su relación con las nuevas tecnologías. Creo que la novela más conocida de él es Crash, que tiene una película de Cronenberg. Y es un autor que empieza, es como la previa a lo que es hoy el Weird, que tiene esta cosa del Digamos que horror. se anticipó 15 años, 15, 20 años. Sí, toda esa camada de ingleses, Moorcock, van por ese lado, después lo retoma un poco Pratchett, más desde la fantasía, Neil Gaiman, pero a mí lo que me gusta de él son los mundos que crea de vuelta. El mundo de cristal es un mundo que se empieza a cristalizar, como cuando nos levantamos acá a la mañana con 10 grados bajo cero, pero a una escala mucho más grande, y es lo que hacen los personajes con eso que está pasando, ¿no? Y hay una especie de viaje que un poco remite a la novela Corazón de las Tinieblas, como que se van adentrando en un terreno desconocido, y eso es lo que a mí me gusta de él, cómo va tomando a los personajes ante situaciones que son inesperadas y que probablemente sean irreversibles también. Bueno, vos trabajás para una editorial. Sí. Tenés un libro, sí, bueno, tenés un libro. ¿Trajiste alguno de los libros de la editorial? Lo tengo abajo. Bien, bueno, Sí. contanos un poco cuál. Trabajo, para Mon, que publicamos a dos autoras, una poetisa, Melanie Ryan Kessler, con su primer poemario, y el segundo es ese de Trapalandes que les contaba. Claro. Y ahora editamos a Flor Canosa, que es una autora argentina, justo traje de ella La Segunda Lengua Materna, que es otro libro. Qué linda edición. Esto sí, lástima que la editorial desapareció, esta. Pero es una autora súper interesante que juega también con la ciencia ficción, el cyberpunk, el splatterpunk, el horror body. Es como que agarra muchas cosas de Cronenberg y los pone acá. Son como no la conozco, ¿no? Pero es como si fuese un libro cruzado por el cine o rumbo a. Ella estudió cine, Claro. es guionista y da clases de cine Claro. en Buenos Aires y tiene esa forma de escribir. A mí lo que me gusta de ella en particular es que todas las novelas son distintas. Todas va cambiando algo. Pulpa tiene una cuestión tecnológica, que todo está atravesado por el sexo en sus novelas, de una forma bastante interesante, por momentos escabrosa. Y La Segunda Lengua Materna lo que tiene es cómo está contado. Está toda la novela intervenida por notas al pie. Y Claro. esas notas al pie es otro narrador que va sumando información.
Eso es una trampa bien de Borges, extraordinaria. Sí. Borges inventaba autores, claro. No existían las notas al pie, eran parte del texto. Eran parte del juego, sí. Bueno, ella juega un poco con eso y nosotros lo que hicimos desde MON fue recuperar una novela que publicó en España, que acá nunca se publicó, que se llama Postmortem. ¿Pero cómo se enteraron que existía? ¿Cómo? Yo la conozco a Flor de pandemia. No conocerla personalmente. De la pandemia la leí buscando libros de ella. Encontré la editorial Oblojka, que tampoco existe más, que tenía publicado 2 libros de ella. Me fascinó Pulpa y lo metí en un club de lectura que yo coordinaba. Y después cuando hice lo de los talleres Weird, puse una novela y un cuento de ella y ahí nos contactamos, tuvimos una charla con el grupo, fue divina. Y tengo un hermano en España que consiguió el libro Postmortem, porque acá no se editó, era muy difícil traerlo, y me pareció una cosa increíble. O sea, no había leído nada de ese estilo escrito acá en Argentina. Y la contacté y le digo, me encantaría publicar ese libro. Perfecto, me dijo. Me sorprendió igual, en 2 minutos ya estábamos trabajando en eso. Y empezamos a trabajar, conseguimos a alguien que hiciera el prólogo, alguien que nos gustara a los dos. Trabajamos con la novela un par de meses y salió hace una semana, 2. ¿Y se puede encontrar? ¿Está en las librerías? Ayer llegó a La Barca, va a estar en Cultura, la vamos a llevar también a Dinahuapi, a la sede. Buenísimo. Está en la web, en Buenos Aires también está, que lo vamos a presentar a fin de año. Y ahí estamos también trabajando con otros autores. Bien, vi un libro que, si no me equivoco, es sobre la editorial Minotauro. Sí. Qué editorial majestuosamente buena. Bueno, contanos, no sabía que existía un libro sobre la editorial Minotauro. Este es un trabajo, es una tesis doctoral adaptada de Martín Felipe Castañet. Vivió acá en Bariloche él, en lo que hace todo un recorrido por la historia de la editorial, poniendo el foco en Porrúa, que Porrúa es casi la persona que fundó y llevó adelante durante 50 años la editorial Minotauro, hasta que la compró Planeta en el 2001. Claro. Y aparte, Porrúa es una histórica editorial de clásicos mexicana, sí. Que incluso es tan interesante. Los libros tienen un diseño de tapa todos iguales, y es tan fascinante que la editorial Porrúa está en la avenida República Argentina, en el DF. Sí, es increíble el trabajo. Gracias a Porrúa tenemos 100 años de soledad. ¿Sí? Él era lector de Sudamericana. Y no se lo quería publicar nadie al libro a García Márquez. Y él hizo todos los contactos para que le mandara la plata, porque de hecho García Márquez manda solo la segunda parte, no la primera, y el tipo con eso dice, hay que publicarlo. Bueno, el laburo es sobre... Y es un laburo que de alguna manera roza la historia de la editorial y después se detiene en algunos puntos del catálogo. ¿Cómo es? Él lo que hace es toda la historia de la editorial. Él trabaja en un grupo de investigación con José Luis de Diego, que es una persona que uno de los primeros, un pionero en la historia de la edición del libro. Y cuando leyó el libro uno de los libros de Diego, se da cuenta que Minotauro tiene una nota al pie y nada más en toda la historia editorial argentina. Uh-huh. Y ahí se fascina con eso. El chabón se la pasó leyendo Señor de los Anillos, Valar, Úrsula Le Guin, Bradbury con Minotauro, y empezó a investigar y se dio cuenta que el catálogo nunca estuvo completo. O sea, no había un archivo en el que encontrara todos los libros que se publicaron y la forma en que se publicaron. Empezó a ver que los traductores, cuando los buscaba por nombre, no existían y eran todos seudónimos de Porrúa. Porrúa, si no le gustaba tanto una traducción, le ponía un nombre, si le gustaba y estaba conforme, le ponía otro. Eso debe pasar con las películas españolas, ¿viste? Que tienen esos nombres raros como que no es la traducción. Y siempre me interesó Minotauro como editorial porque me parece que es muy llamativa. Vos lo ves los libros y sabés que son... aparte, digamos, los tipos estaban anticipándose a... Es un catálogo de vanguardia el de Minotauro, de recontra vanguardia. En el mundo, porque ni siquiera es solo en nuestro idioma. Es que mundialmente no había otra editorial de este estilo. Y él lo primero que publica es Crónicas Marcianas, con un prólogo de Borges. Uh-huh. Sí. Y todo ese gesto me fascina y este laburo me parece que es importantísimo para entender la historia de la edición en nuestro país. Me gustan mucho las figuras de los editores y Porrúa me parece que es único. Sí. Sí, claro. Sí, aparte, las editoriales argentinas durante hasta los años 90 hicieron leer a toda América Latina en castellano. Sí. Y sobre todo porque acá vinieron muchos escapados de la Guerra Civil Española, Losada, por ejemplo, claro, que fundaron editoriales extraordinarias en castellano. Sí, hay toda una historia de la edición que tiene ese primer momento heroico de los 30 con los españoles que vinieron y que después se fue reforzando de distintos lugares. En los 90
se pierde un poco, pero tenemos al mismo tiempo el surgimiento de las editoriales independientes. Exactamente, las más Entonces, chiquitas. claro. Y ahí empieza a haber otro movimiento de rescate de otros autores, de otros movimientos que son también interesantísimos. ¿Cómo te llevas con la distopía? Ahí nombraste a Bradbury. ¿Cómo te llevas con Fahrenheit? ¿Cómo te llevas con 1984, con Un Mundo Feliz de Huxley? ¿Te llevas bien? ¿No te llevas? ¿No te No, gusta? me encanta. Me parecen libros increíbles. Me duele un poco que nos estemos pareciendo cada vez más a eso que cuentan. Pero sí, son autores que para mí los tiene que leer todo el mundo. ¿Te gustan? Sí. ¿Y cómo te llevas con los personajes? Nombramos varios, Marlowe, Winston Smith, que yo pienso en el Capitán Ahab, no sé, en Tom Sawyer. ¿Cómo te llevas con los personajes literarios? Yo cuando era pibe, por ejemplo, soñaba que me iba por el Mississippi con Tom Sawyer y con Huckleberry Finn por ahí. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Sos un tipo de pensar en los personajes? No siempre. Me pasa con algunos que sí. El Capitán Ahab sí, porque leí de hecho el Moby Dick que leí era el de Villiquen chiquitito, rojo. Lo leí a los 9 años y quedé completamente fascinado con esa obsesión. Claro. Digo, y hay cosas que no te las olvidas más. Qué sé yo, me gusta mucho Stephen King. Tiene algunos personajes increíbles. Sí. Dolores Claiborne me parece maravilloso. Maravillosamente escrito, maravillosamente humano. Y es como estar dialogando con alguien. Marlowe también. Digo, si quiero ir a tomar algo, me gustaría ir con Marlowe. Está muy bien. Vamos los tres. Vamos todos, Avísame. Es el día con muchachos, sí que la cerveza sin gluten. Está perfecto. ya sabemos a dónde ir, Sí, sí. Bueno, Leonardo Barrera, de profesión librero, ha sido un enorme placer este ratito aquí con Bitácora. Antes Sí. de retirarnos hay un mensajito más para A el ver. señor ahí. Y lo que pasa es que me gusta hablar tanto de libros que no leo el teléfono. No, es que bueno, está bien. Eso es una buena señal, profe. A ver. Hola, Maru dice, es que también me parece que te conoce. Hola, dice, pregunta para Leo. ¿Qué títulos recomienda para, comillas, lectura obligatoria en colegios secundarios? En mi propia experiencia, algunos títulos indicados fueron El Quijote, Siddhartha o Como agua para chocolate, dice Maru. Como dice Borges, le traslado aquí ese clavel retinto al lector. Elija usted qué libros elegiría. Maru te pregunta eso. ¿Obligatorios? Claro. Sí, si yo no obligaría a la gente. A mí Claro. siempre soñé con la idea de Lee un lo que profesor que nos tire una lista de 20 títulos y elijan. Busquen por ahí. ¿Y cuáles estarían dentro de esa lista? En un secundario, a mí Paula Bombara me fascina. Me parece una autora para chicos increíble. Me gusta mucho La chica pájaro. Hace poco leí Avisale a mamá, que es un libro que sacaron por la dictadura, en el que unos chicos tienen que hacer un trabajo práctico, lo empiezan a hacer con IA y la IA le empieza a contestar como si fuese un desaparecido. Me pareció increíble. Claro. Y sumamente entretenido para que lo lea un chico y se empiece a interiorizar con estas cosas. Es de Mónica Zweig. Y después Martín Blasco. Martín Blasco me parece un autor argentino para infancias maravilloso. O sea, para chicos tenés los 5 problemas para Don Caracol. Y después tenés un montón de novelas juveniles de música para películas, creo que era una, si no me equivoco el título, que lo daría también. Bueno, Maru, Daría por ahí. Maru, Pero clásicos no sé si daría un clásico, qué sé yo. Maru, acá te he respondido. Y yo también lee, no sé si obligatoriamente, lee lo que te guste. Y acá Meli nos dice, saludo a mis 2 compañeros, Leo y Martín, 2 grosos. Melanie debe ser Ryan Kessler. Ah, debe ser Melanie. Sí, oh, gracias, Meli. Sí, ojalá seas vos. Gracias por el saludo. Claro, gracias por el saludo. Bien, Leonardo Barrera, y te agradezco mucho este ratito acá. A ustedes. Me parece que también la idea de ser librero es una gran profesión y la reivindico absolutamente por haberla ejercido durante muchos años. Y te súper felicito por tu relación con los libros y por este ratito que nos has regalado aquí en Bitácora, que es un lugar donde de tanto en tanto hablamos de libros. Muchísimas gracias. Les agradezco. Bien, nuestro amigo el Pregón... Se enojó el pregón. Se enojó el Pregón porque si son 18:15, nos quiere decir qué les pasa a ustedes y se fue enojado. Bueno, que estaba Pero interesante bueno, la charla. Hay que nosotros, no sé qué, a ver, extrañamos el segmento. Al sí. Pregón y a Andrea les vamos a decir. bien, pero tenemos algo para el Pregón, para en todo caso recompensarlo. ¿Con qué volvemos? Nos vamos a ir con una versión extraordinaria de Bajo Fondo que se llama Cita Rosa. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad